Hoy lo que vamos a resolver son ecuaciones diferenciales exactas. Antes de ver el método de resolución, vamos a ver de qué se trata una ecuación diferencial exacta. La ecuación diferencial, que la podemos escribir en la forma m de xy más n de xy diferencial y diferencial x igual a 0, vamos a decir que es una ecuación diferencial exacta si la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x. Veamos de dónde viene esta condición. Nosotros siempre lo que queremos poder encontrar es, dada una ecuación diferencial, la familia solución. Pero en este caso, para hacer la deducción, partamos de una curva solución y planteemos la ecuación diferencial asociada, es decir, la ecuación diferencial que obtengo al derivar mi función solución respecto de las variables x e y. Cuando la derivo, tengo la derivada parcial de f respecto de x por el diferencial de x más la derivada parcial de f respecto de y por el diferencial y. Esto igual a 0. Si nosotros llamamos m a la derivada parcial de f respecto de x y n a la derivada parcial de f respecto de y, lo que obtenemos es la ecuación diferencial m de xy diferencial x más n de xy diferencial y. Ahora miremos qué pasa cuando nosotros calculamos la derivada de m respecto de y. En realidad m era la parcial de f respecto de x. Entonces, la derivada de m respecto de y será la derivada segunda de f respecto de y respecto de x. Lo mismo ocurre con n. Cuando a n la derivo respecto de x, como n era la derivada parcial de f respecto de y, lo que obtenemos va a ser la derivada segunda de la función objetivo respecto de x respecto de y. Pero si ustedes se acuerdan, estas derivadas parciales, a las que les llamábamos las derivadas cruzadas, son iguales. Entonces, lo que nos está diciendo es que la derivada de m respecto de y es igual a la derivada de n respecto de x, y esta era la condición que debía cumplir una ecuación diferencial para que sea denominada exacta. ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto va a ocurrir siempre y cuando tengamos que las funciones m y n sean continuas y a la vez sus derivadas parciales también sean continuas en el rectángulo en el cual estoy buscando la solución. Entonces, ahora sabemos que una expresión de esta forma va a ser llamada una ecuación diferencial exacta cuando cumpla esta condición. Veamos cómo resolver una ecuación de esta forma. Para esto vamos a abordarlo de tres formas distintas. Tenemos nuestra ecuación diferencial a resolver y queremos encontrar la función f de x y que satisface la ecuación diferencial planteada. Entonces, lo que nosotros sabemos es que este término, m de xy, es la derivada de f respecto de x. Pero entonces, si m es la derivada de f respecto de x, si yo integro respecto de x, lo que recupero es a f, y esa f, ¿quién va a ser? Va a ser la integral de m más lo que antes llamábamos la constante de integración, que en este caso deja de ser una constante y pasa a ser una función que depende de la variable y. ¿Por qué puedo hacer esto? Imagínense que tenemos esta expresión. La derivamos respecto de x, entonces acá obtenemos la parcial de f respecto de x. Cuando esta integral la derivo respecto de x, recupero m. Y cuando esta función la derivo respecto de x, me da 0. Conclusión,
estoy teniendo, puedo ir de acá para acá y de acá para acá. Entonces ahí nosotros tenemos una expresión para f de x, y. Lo que no conocemos es quién es g de y. Pero ¿qué sabemos? Nosotros sabemos que la parcial de f respecto de y es igual a n de x, y. O sea que nosotros sabemos que esta expresión es la que me da la ecuación diferencial en esta parte. Entonces, lo que podemos hacer es nuevamente derivamos la expresión que habíamos obtenido para f, que involucraba al g de y, pero ahora la vamos a derivar respecto de y. ¿Para qué? Para poder comparar la expresión que obtenemos con la n de x, y que ya conocemos. Luego de este término nosotros podemos despejar quién es g' de y. Y para conocer quién es g de y, basta con que integremos respecto de y. Y ahí ya obtenemos quién es g de y, y ya dijimos que f de x, y era la integral de m más g de y. Acá conozco g de y, reemplazo y pudimos conseguir nuestro objetivo, que era encontrar una función f que dependía de x y de y que satisfacía la ecuación diferencial planteada. Otra forma de resolver una ecuación diferencial es, en vez de partir de que m era la derivada parcial de f respecto de x, podemos partir diciendo que n es la derivada parcial de f respecto de y. Y lo que vamos a hacer va a ser el mismo procedimiento que hicimos en el método anterior, es decir, vamos a integrar esta expresión, pero ahora con respecto a y. Entonces lo que vamos a obtener va a ser que f de x, y es la integral de n diferencial y, más una función ahora que depende de y, que es la variable que no estuvo involucrada en la integración. Procedemos igual, derivamos respecto de x ahora, y al derivar respecto de x nosotros sabemos que toda esta expresión, nosotros tenemos la f, que es esto, pero también yo sé que la derivada de f respecto de x era igual a m. Entonces, si derivo a f respecto de x, la puedo comparar con m. Entonces acá despejo h' como esta expresión, integro ahora respecto de x y obtengo quién es h. Entonces ya puedo conseguir quién es mi f de x, y de esta forma. Y después tenemos un tercer método que podemos ver, que acá lo que hacemos es trabajar en simultáneo con las dos condiciones que tenemos, ¿no? Por un lado sabemos que m lo puedo plantear como la parcial de f respecto de x, y por otro lado sabemos que n es la parcial de f respecto de y. Entonces, si a esta primera la integramos respecto de x, obtenemos que f de x, y es la integral de m diferencial x más una g de y. Pero si a esta la integramos respecto de y, obtenemos que f de x, y es la integral de n diferencial de y más una h de x. Pero a la vez sabemos que estas dos son la misma función, con lo cual, comparando las expresiones que obtenemos, podemos deducir quién es h de x y quién es g de y, y así obtener la función f de x, y.
Ahora veamos un ejemplo. Acá nos dice resolver la ecuación diferencial donde tenemos e a la i diferencial x más x por e a la i más 2i diferencial y igual a 0. Entonces, para poder usar el método de resolución que recién vimos, lo que tenemos que chequear primero es que la ecuación diferencial es exacta. En primer lugar, tenemos que determinar quién es m y quién es n. M era la función que acompañaba a la derivada de i. Y n es la función que acompaña a la derivada de i. Entonces, cuando tenemos que chequear que la ecuación diferencial es exacta, lo que tenemos que hacer es derivar m respecto de i, que en este caso obtenemos e a la i, y derivar n respecto de x, que en este caso también obtenemos e a la i. Con lo cual estamos diciendo que las derivadas cruzadas son iguales, por lo tanto la ecuación diferencial es exacta. Una vez que sabemos que la ecuación diferencial es exacta, podemos resolverlo aplicando la metodología anteriormente vista. Entonces, sabemos que la derivada de f respecto de x era el término que acompañaba el diferencial de x, es m, y la derivada de f respecto de y es igual a n. Ahora, en función de esto, lo que vamos a hacer es resolver la ecuación diferencial. Depende la metodología que utilicemos, vamos a empezar trabajando con la derivada de f respecto de x o con la derivada de f respecto de y. Vamos a verlo por los tres métodos al mismo ejemplo. Entonces, para el método 1 trabajamos con la derivada de f respecto de x. Y lo que hacíamos era integrar la ecuación esta respecto de x. Cuando la integramos, lo que obteníamos era la integral de m, que en este caso es a la x, más un g de i, que era nuestra constante de integración, que ahora recordemos que es una función que depende de la variable respecto a la cual no integré. Cuando resuelvo esta primera integral, lo que obtenemos es e a la i por x más g de i. Ahora lo que nos queda encontrar es quién es g de i. Nuestra pregunta ahora sería ¿quién es g de i? ¿Qué era lo que hacíamos? Derivábamos la función f de x, sí, pero ahora respecto a la variable y. Entonces ahí teníamos que la derivada de f respecto de y, en este caso mantenemos x por e a la i más la derivada de y. Pero nosotros conocemos quién es esta expresión. Esto es x por e a la i más 2i. Entonces, lo que obtenemos es esta expresión, con lo cual tenemos que la función f de xy es igual a e a la i por x más y al cuadrado. Ahora veamos cómo resolverlo utilizando el otro método, es decir, empezamos a trabajar con el hecho que la parcial de f respecto de y sea igual a x por e a la i más 2i. Entonces integro esta expresión respecto de la variable y. Y ahí lo que conseguimos es, esto es la integral de n diferencial de y más un h de x. Cuando integro, obtengo esta expresión, la integral de n más el h de y. Acá nuevamente lo que hacemos es derivar respecto de x. Entonces cuando derivamos respecto de x, nosotros tenemos que la parcial de f respecto de x es igual a lo que nos dio esta derivada acá, que lo que sobrevive es e a la i, más
la derivada de h respecto de x. Pero nosotros conocemos quién es f, la derivada de f respecto de x, porque era e a la i. Con lo cual, si yo acá reemplazo esto por e a la i, lo que obtenemos es que h' de x es igual a 0. Si h' de x es igual a 0, quiere decir que h de x es igual a 0. Con lo cual, nuestra función sería acá sumar una constante. Pero recordemos que la función f de x y está siempre igualado a una constante, con lo cual no tiene sentido que yo sume una constante. Por eso vamos a decir que f de x y es x por e a la i más i al cuadrado. Ahora veamos cómo resolverlo utilizando el tercer método de resolución. Nuevamente, planteamos las dos derivadas parciales que conocemos. Y en este lo que hacíamos era integrar la primera respecto de x e integrar la segunda respecto de y. Y luego comparar. Fíjense que cuando comparamos tenemos el término x por e a la i que aparece en las dos expresiones. Después tenemos un término que es y al cuadrado en este caso. Y acá aparece una función que depende solo de y, con lo cual podemos decir que g de y en realidad es y al cuadrado. Y h de x, en esta función no tenemos ninguna expresión que involucre a x solamente. Entonces vamos a decir que h de x es igual a 0. Luego la solución f de x y va a ser igual a x por e a la i más i al cuadrado. Veamos ahora qué era lo que tenemos acá, ¿no? Veamos ahora otro ejemplo. Tenemos que resolver la ecuación diferencial que nos dice que y al cuadrado por el diferencial de x más 2xy diferencial de y, eso es igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, para ver si podemos resolverla con las metodologías planteadas, ver si esto es una ecuación diferencial exacta. Recordemos siempre que este es el término al que llamamos m y este es el término al que llamamos n. Y lo que tengo que chequear es que las derivadas cruzadas sean iguales. Entonces, cuando derivamos m respecto de y, lo que tenemos va a ser 2i. Y cuando derivamos n respecto de x, lo que tenemos es 2i. Entonces, la ecuación diferencial sí es exacta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es resolverla. Para resolverla vamos a usar el primer método, es decir, vamos a empezar trabajando con la expresión de m, es decir, con la derivada de f respecto de x, y a eso es a lo que llamábamos m. Entonces, como teníamos la derivada de f respecto de x, lo que vamos a hacer es integrar respecto de x para recuperar a f. Al integrar respecto de x tenemos la integral de m más la constante, que en este caso es la función que depende de y. M era y cuadrado, entonces al integrarlo tenemos x por y cuadrado más g de y. Ahora tenemos que encontrar quién es g de y. Entonces, ¿qué hacíamos? Derivábamos, pero esta vez derivamos respecto de y.
Cuando derivo esta expresión respecto de y, lo que tengo es 2xy más un g', pero este 2xy en realidad es igual a la parcial de f respecto de y. Entonces, la parcial de f respecto de y era 2xy más g', es lo que obtuvimos recién cuando derivamos, pero si miramos la ecuación diferencial, la parcial de f respecto de y era n y n era igual a 2xy. Con lo cual, cuando yo comparo estas dos expresiones, obtengo que g' de y es igual a 0. Si g' de y es igual a 0, esto nos está diciendo que g de y es igual a una constante. Entonces, f de xy, ¿quién va a ser? Bueno, va a ser la expresión x por y cuadrado más g de y, que es una constante. Y acá otra vez, como dijimos que siempre f de xy la tenemos igualada a una constante, la constante a la que está igualada absorbe esta constante y nos queda que g de xy es igual a x por y cuadrado. Con lo cual la solución de la ecuación diferencial planteada es g es x por y al cuadrado igual a c, la constante de integración. Bueno, en este ejemplo lo que tenemos que hacer es resolver una ecuación diferencial. Fíjense que a diferencia de las anteriores, tanto m como n involucran funciones trigonométricas. Pero la forma de resolverla va a ser lo mismo. Lo primero que tengo que hacer es chequear que la ecuación diferencial sea exacta, es decir, derivar m respecto de y. En este caso tenemos menos 2x por el seno de y más 3x al cuadrado. Cuando derivo m respecto de y, cuando derivo n respecto de x, vamos a tener 3x cuadrado menos 2x por el seno de y, y esta parte nos da 0. Una vez que chequeé que es una ecuación diferencial exacta, la resuelvo con los métodos de resolución que anteriormente vimos. No lo vamos a explicar en este video, pero ustedes lo tienen resuelto para poder seguirlo. El cuarto ejemplo que vamos a dar es esta ecuación diferencial, donde m es igual a y n es igual a x cuadrado por y menos x. Otra vez, lo primero que vamos a hacer es chequear que la ecuación diferencial sea exacta. Entonces, derivamos m respecto de y eso nos da 1. Y derivamos, esto nos da 1, y derivamos a n respecto de x. Y acá fíjense que lo que obtenemos es 2x por y menos 1. Con lo cual, cuando comparamos las derivadas cruzadas, tenemos que los resultados no son iguales, sino que son distintos. Entonces, en este caso, no tenemos una ecuación diferencial exacta, entonces no vamos a poder aplicar los métodos de resolución que vimos hoy. Lo que vamos a hacer es, en el próximo video, explicar cómo ecuaciones diferenciales que no son exactas pueden transformarse en exactas para poder resolverlos por los métodos vistos recién. Entonces, hasta ahora nos quedamos con esta ecuación que quisimos resolverla por exactas, por eso es importante chequear que la ecuación sea exacta antes de ponernos a resolverla. Si yo intento resolver una ecuación que no es exacta usando la metodología exacta, no voy a poder llegar a ningún lado. Entonces, siempre primero chequeo la ecuación diferencial. Si me da exacta, sigo para adelante. Si no me da exacta, paro ahí y vemos con qué otros métodos se pueden resolver.